¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde nuestros estudios de Tres Cantos, en el que vamos a comenzar un nuevo programa de Veda Abierta con los temas, como siempre, más interesantes del mundo de la caza, la pesca y la naturaleza. Por fin se abre la media veda y que lleva siendo hora porque llevamos unos meses de parón por la veda y, por supuesto, por el confinamiento. Y el que no se puede quejar estas últimas semanas es aquí el editor de pesca. Nacho, cuéntanos. Hombre, yo os animo a vosotros que tengáis la media veda ya a las puertas. Hace unos pocos días he tenido la suerte, la inmensa suerte de capturar uno de los peces más emblemáticos que tenemos en la península, que es el salmón atlántico. Un ejemplar maravilloso que ahí podéis ver y que he tenido la suerte no solamente de capturarlo, sino también dejarlo, soltarlo. Así es que, además, hoy el programa... Sí, perdona. Sí, que un salmón precioso que llevaba tiempo ya en el río. Pues sí, ese salmón colores, es muy posible que tenga ya 2 inviernos o haya remontado un par de veces. Y además, pues un peso cercano a los 7 kilos. Una maravilla. Soltarlo ya es... Qué maravilla. Hecha la primitiva, porque estas cosas solo pasan... Pero es que hoy, además, vamos a hablar del salmón y mucho, porque va a venir Juan José Botti, que va a hablar del salmón, de la pesca del salmón, de los problemas que tiene el salmón, de todo lo que engloba el salmón en Asturias, en la cornisa cantábrica, que es mucho, y además... nuestro colaborador Ramón Soria también va a hablar del salmón, de cómo pescan el salmón en otras localidades y, todo el salmón. Hoy es full salmón. Tenemos casi un monográfico salmonero. Sí, señor. Está sentado ya en la mesa Botti, un experto pescador y montador de moscas artificiales. Pues sí, Juanjo. Botti, ¿cómo estás, amigo? Bien, muy bien, por aquí. Bien. Oye, hoy vamos a hablar sobre todo de un pez emblemático, no solamente en Asturias, sino yo creo en el mundo. Hemos hablado muchas veces de él, del salmón, del famoso salmón. ¿Tú hace cuánto llevas pescando salmón? A ver, yo ya llevo pescando muchos años, ¿vale? Yo llevo por el río bastantes años, empecé con las truchas y el reo y luego ya empecé con el salmón ya un poco más en serio, ¿vale? Bastantes años. Y veo que la situación es dramática, o sea, ya estamos llegando a un punto de no retorno. De no retorno, correcto. Vamos a hablar mucho de salmón, como te he dicho, pero es que además Ramón Soria, que está allí, que también creo que le conoces, hoy veo que nos has traído ahí un peluche, una mosca, un libro, algo se va a cocer del salmón, que estoy seguro de saber qué ocurre en el mundo, ¿no?, con el salmón. Ilústranos. Claro. Pues ahí, por desgracia, por suerte, soy sociólogo y soy especializado en estadísticas. Pues fíjate. Y las estadísticas del salmón en el mundo, pero sobre todo las estadísticas del salmón en España están demostrándonos que el salmón tiene poco futuro. O sea, las capturas en los últimos 50 años van a menos, en 100 años van a menos. Si hace 100 años había 300 ríos salmoneros en España, ¿ahora cuántos hay? ¿10 ríos salmoneros? ¿12 ríos salmoneros? Y esa es la situación. Y los datos, ahí no hay mucha interpretación. Los ríos están mal por diferentes razones, pero en este caso una de las razones fundamentales es que se matan muchos salmones que no deberían matarse. Y se matan esos salmones en la entrada de los ríos cuando no han desovado todavía. Se matan los salmones más grandes, que son quienes tienen más fuerza, más huevas y van a dar más descendencia. Y es un desastre, o sea, es un desastre irresoluble. Yo como sociólogo no tengo ninguna explicación a que los pescadores, sobre todo asturianos, pero también de Cantabria, sabiendo que el salmón, si sigue así en 30 años, va a extinguirse, sin embargo se sigue matando. Es algo que no me lo explico, es algo que se sale totalmente de cualquier tipo de razón o inteligencia. Un pescador cualquiera ahora mismo puede matar 8 salmones, ¿no? Puede matar 8 salmones. Puedes salmar los 4 asturianos. 4, 3 más País Vasco y Galicia, ¿no? 1 y 1, sí, 8 salmones. 8 salmones. Claro, que puede parecer ya, pues 8 salmones, un pescador de truchas o de otras, pues no son muchos, son muchos salmones, porque son muchos millones de alevines o miles de alevines que pueden mantener las poblaciones de salmón en esos ríos. Porque, claro, todo esto aquí hablamos de lo que ocurre, ¿no?, en nuestro país. Nadie quiere ver lo que pasa afuera, como diciendo, oye, no van a venir de fuera a darnos clase. Sí. Pero ¿qué hacen otros países, por ejemplo, como Escocia, Irlanda, mucho menos Islandia, problemas? Países que España son salmoneros? España está en el filo de lo que son las aguas salmoneras. El cambio climático agrava además ese tema. Pero es que eso, lo que tú apuntabas, ¿no? Escocia, Irlanda, Islandia, Noruega ya ha restringido la muerte del salmón en el 80% de sus ríos. Hay cuotas
por arriba y por abajo. O sea, no se pueden matar ni los salmones pequeños de menos de 40 ni los mayores de 70. Eso que apuntas, perdona, es muy importante porque últimamente ha habido unas imágenes, ¿no?, de grandes salmones de más de 10 kilos, incluso grandes hembras, ¿no?, reproductoras, peces que ya son grandes reservorios genéticos, ¿no? Esto aquí en España nada. Aquí en España a partir de 40 centímetros se mata todo. No, se mata todo, absolutamente todo. Y es algo impensable. O sea, que se maten los grandes salmones machos y hembras que han subido al río un montón de años, no tiene sentido. O sea, son salmones, son los más fuertes, los que se han salvado de focas, de redes, de contaminaciones, de un montón de problemas, los que saben genéticamente cómo son esos ríos, y precisamente a eso los estamos matando. Y de hecho, si ves la evolución del tamaño de las capturas, pues cada vez lo va a contar mejor que yo, va a menos. O sea, la media, ¿cuántos son? ¿4 kilos, 5 kilos? Cuando hace 50 años la media eran 10 kilos, 8 kilos. O sea, eso va a menos. ¿Y por qué va a menos? Porque obviamente los grandes son los que están matando. Aquí tendría que haber gestionarlo, tendrían que hacer caso a los médicos del medio ambiente, que Sí, son los ahí- biólogos o los técnicos que saben. Sin embargo, parece que esto se basa más en la tradición, ¿no? Se pesa más una tradición del abuelo, de antaño, Sí, pero a el esto, ¿no? salmón es, en este caso, una excepción porque hay estudios biológicos y de evolución de poblaciones desde hace en todos los ríos salmoneros del mundo, porque era un recurso con precio, desde hace 50, 80 años. Hay datos científicos desde hace mucho tiempo que no lo hay en otras pesquerías o en otros peces. En este caso, sabemos científicamente que las poblaciones de salmón están en declive, en grave declive. O sea, no es un tema de opinar, de yo pienso que los salmones se deben pescar, se deben matar. Pues sí, pues no, a lo mejor el cormorán hace mucho daño. Objetivamente, los científicos nos han demostrado que no se deben matar más salmones. Y Bueno. entonces la Administración lo que tiene que hacer es gestionar eso y hacer caso, como en otros problemas, a lo que son, Sí, a igual lo que ha dicho la ciencia. que hace caso cuando protege al oso, ¿verdad?, o al urogallo. Exactamente igual. Oye, no me quiero, me has traído ahí esos avalorios y cuéntame un poco Claro, qué hombre, me quieres contar. Te he traído una preciosa mosca de salmón esa clásica. la veo. Además, creo que Vale. ya sé quién te ha hecho esa mosca. A ver que se vea, que le ha montado Jesús García Zorero, que es un sí, excelente sí. montador de Es moscas de un gran salmón y de montador. trucha. Te he traído mi precioso salmón noruego. Sí, sí, que estábamos discutiendo maté antes. que maté en Botillo, Noruega y- Estamos discutiendo si era casi más un salmón arreado, más que otra cosa de Sí. reo. Pero bueno, sí, no lo. Pero bueno, los que salieron el otro día en ¿Cómo la lo- prensa de la zona no eran más grandes que este salmón. Sí, sí. ¿no? Y te he traído por último, no tiene que mucho que ver con los salmones, pero sí me gusta siempre traer algún librito. Es un libro que salió el año pasado, que todavía está en librerías, de un francés, de un físico francés, en el que cuenta, ahora que estamos con el tema del turismo rural, la naturaleza, cuenta los años más felices de su vida, que eran los años que pasó con su padre en caravana, haciendo acampada libre por toda Europa, incluido España. Bueno, eso me interesa a mí mucho. ¿Te apetece que veamos a Juanjo hablando del salmón un poquito, aunque va a hablar más aquí ahora, y luego haciendo unos lances por ahí, ¿no? Venga, Creo, Ahí en la acera. deseándolo. Venga, De vamos los a ver. salmones. Venga. Acompañamos unas horas a Juan José de la Fuente, más conocido como Boti, que ultima las varadas al salmón en el río Nalón. Boti es un gran aficionado a la caña, comprometido con la pesca sin muerte y, como cada vez más aficionados, muy crítico con la actual gestión de los ríos y particularmente del salmón cantábrico. No podemos seguir así, tenemos una situación muy crítica, estamos viendo todos los días que tenemos ríos muriéndose en toda Asturias y tenemos una oportunidad ahora, pues empezar a... No podemos perder ni un año más, o sea, tenemos que empezar a tomar decisiones muy drásticas y pasa por la Administración, por pegar un puñetazo encima de la mesa y decir que ya no se podemos seguir sacrificando ningún salmón más. No podemos permitir que salmones autóctonos y sobre todo purasangres, con esos pesos tan, bueno, surrealistas casi en otros países del mundo, seguir sacrificándolos porque no podemos. Del río al mar. También el surfcasting ocupa parte de su tiempo libre, siendo habitual compañero de todo aquel que quiera lanzar en las costas del Cantábrico. Dos buenas piezas. Pero su verdadera pasión es la pesca a mosca. La pesca a mosca te engulle, o sea, digamos de alguna manera que te lleva el hacer tus moscas, el ir a pescar con ellas y tal. Eso ya es una técnica de pesca que te engulle, como te digo, te apasiona.
A los 17 años comenzó a pescar por los ríos asturianos, primero truchas, luego reos y salmones. 2 años después ya tenía en su cabeza cómo realizar sus propias moscas. Invirtió muchas horas en conseguir montajes, hoy en día reconocidos por su simetría y proporcionalidad, lo que le hizo ganar muchos concursos de montaje de moscas. Todavía recuerda sus inicios con materiales de antaño, incluso hurtando parte de la decoración de su casa. Antes, por ejemplo, o conocías a alguna persona que trajera materiales de fuera o tal, no había ahora como el movimiento de internet, de ver vídeos. Entonces sí que es verdad que tenías que ingeniártelas mucho, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, proponerte una anécdota de hacer moscas con fibras de la escoba de barrer de casa, ¿no? Para hacerle las patinas. Hoy en día ya tienes patas hechas surrealistas, ¿no? Entonces te tenías que buscar un poco la vida, ¿no? Y cortándole los flecos de la alfombra de mi madre del salón de casa para hacer dubbing con molinillo, nunca se me olvida, que me mataba, tenía la esquina de la alfombra jodida, sí, sí. Hoy en día, Juanjo está totalmente involucrado en iniciativas como Salmón Vivo, que defiende la necesidad de restringir, incluso vedar temporalmente la pesca del salmón. Un patrimonio escaso, símbolo del paraíso asturiano, que merece la misma consideración que las 2 insignias de la fauna asturiana, como son el oso o el urogallo. Boti es de la opinión de que la captura y suelta debe ser el primer paso para preservar al salmón atlántico. Incluso puede ser posible con la pesca tradicional a cebo. Además, la captura y suelta también es posible a cebo, a todas las artes, evidentemente. Que a lo mejor las tenemos que modificar un poquitín en tamaños de anzuelos o lo que sea, pero bueno, es posible. La gran mayoría de los salmones no salen tragados, salen por la parte de los labios y todo, con lo cual claro que es posible. Los ríos asturianos, un paraíso de pesca que deben de ser una realidad y no convertirse en una añorada memoria, un recuerdo para los nietos de aquellos pescadores. Oye, Juanjo, me has sorprendido, pues yo te conocía, pescador salmónido en el agua, en el río, y de repente me veo ahí con el frontal armado, lanzando a surfcasting. Surfcasting. A ti la verdad y la verdad. A ti lo que te va es la noche. La noche, ¿eh? ¿No? Te va la noche porque si no... Bueno, ya me gusta, sí, me gusta la noche, eso? sí, sí. Pero me gusta disfrutar de nuestras playas, sobre todo en Claro que Asturias, sí. ¿entiendes? ¿Dónde pescas por ahí, por Asturias? Bueno, tenemos muchas playas. No Tenemos me digas muchas... tu rincón secreto, pero... algún No, sitio. no, da igual, ¿eh? porque las hay muy bonitas y para practicar la pesca del surfcasting, que ahora, pues bueno, gracias a Dios hay una afición muy Cada vez más, buena. cada vez más. Hay un club que está apostando por ello, como es Surfcasting Asturias, Sí, señor. enseñando a chavales todos los días. Eso es una maravilla, creando escuela. Incluso muchas veces cuando los ves, el otro día todavía vi un vídeo que me llenó de ilusión, verlos cómo cogen alguna dorada, que ya se la podían llevar y cómo la sueltan. O sea, gente ya educando a las nuevas generaciones a conservar y mirar por el entorno, ¿no? Y entonces tenemos playas allí maravillosas. Y esto empezó, bueno, pues cuando ya se cierra la pesca de río, pues... El vicio. El vicio. Y me metí y bueno, pues llegué... Bueno, llegué incluso a ir a un campeonato del mundo representando a España, sí. Tuve la suerte. Y conocí a grandísimos pescadores, grandísimos amigos, y al final me quedo con eso. Bueno, pues ya te pediré alguna receta. Yo soy bastante modesto en el surfcasting, lo he practicado, pero Sí. sin tener. Pero la verdad es que es muy divertido. La noche Sí, es una muy pasada. bonita pescando Muy guapo. y merece la pena. Pero bueno, vamos a volver a los orígenes tuyos también un poco y lo que hemos venido a hablar y lo que ha hablado Ramón antes, ¿no? Oye, el salmón parece que está en boca de todos últimamente. Sí. Yo también, lo digo personalmente porque he sufrido bastantes críticas y tú lo sabes, ¿no? En las redes sociales desde mucho hace tiempo, con esto de soltar el salmón, de manejarlo y demás. Sí. ¿Qué ocurre con el salmón en Asturias? A ver, el salmón estamos en una situación crítica, y muy crítica debido a que, bueno, lo dijo Ramón antes,
Bueno, la gráfica es clarísima, Sí. vamos, está ya en picada, ¿no? Podemos tener un diente de sierra, Sí, que más siempre menos, lo hay, pero tenemos ya la ríos, tendencia. agonizando en Asturias. El EO este año me parece que dio 20 salmones. Sí, por ahora El lleva ESBA 20. se pescó ayer el campano. Eso es una O sea, cosa que te quería preguntar. sí. Cuéntanos, el ESBA, que se cierra la temporada prácticamente Sí. mañana, Mañana. y ayer se pescó se el pescó, único. Eso es, pero es que el ESBA dio campanos de Asturias. Eso estábamos hablando, perdonad que interrumpa, que yo el único que he sacado, lo saqué en el ESBA, en Piedra Blanca. Piedra creo que se Blanca, llamaba, sí. Y era de los mejores ríos, que no te tocaban nunca. De lo mejor. Y estaba, bueno, cogidísimo por los pescadores, una afluencia de gente brutal, las Y zonas era ribereñas. Un salmón en toda la temporada. Sí, uno. O sea, el río está prácticamente muerto. Además, a día de hoy, muerto. De un tamaño, vamos, que Bueno, era un poco parecido al que trajo Ramón, el Sí, muñequín. sí, una cosa así. era de Una los que, cosa. los que entran a finales de temporada y tal, que ya son salmoninos muy pequeños. Pero ¿quién vio el ESBA? ¿Quién lo ve? O sea, y ahora somos capaces, el problema es ese, vimos que estaba dando cero, que está agonizando, y todavía permitimos matar El único. el único. ¿Pero en qué estamos pensando? Sí, señor. ¿Eh? Otra cosa que te quería comentar, aparte de eso, que es un poco la tendencia de lo que está ocurriendo, ¿no? En la Cerezalina, Sí, que hemos sí, hablado de ahí, sí. que es un tramo en el que yo no he visto tantísimos coches. Sí. Cuéntanos un poco de los pescadores que no sepan dónde está y qué es, Sí. qué ocurre allí. Mira, de unos años para acá, bueno, pues se fue, el nalón no se pescaba hace muchos años, y bueno, poco a poco se fue pescando, la gente fue ya escuchando que salían salmones, y se fue apretando el río hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y este año pues se produjo una cosa curiosa, que en la desembocadura de lo que es el río Narcea desemboca en el coto de la Figal, señor. ¿de acuerdo?, al río Nalón, y desde ese puente de ahí hasta el puente de Pravia tenemos una distancia más o menos de unos 2 kilómetros, ¿vale? Bueno, pues se reúnen ahí, este año se llegaron a reunir hasta 100 pescadores en 2 kilómetros. ¿Y qué pasa? Que se les hace un tapón Que no pueden tan remontar, brutal... claro. Que es un y un tramo libre. Sí, Sí, un sí, tramo es libre, libre. pero no con eso. Es que de ahí a la desembocadura al mar son 5 kilómetros. Es decir, que O todo sea, el que entra, Claro. Imposible, a ver O cómo sea, paga. lo primero que es vital, que es garantizar que nuestros salmones llegan a las cabeceras de los ríos, pues hacemos todo lo contrario. Los apretamos abajo con las técnicas de pesca tan bueno, brutales que tenemos actualmente, con cañas de 11 metros, es que no dejamos rincón sin pescar. ¿Y qué pasó? Que se hizo un embudo, imagínate, llegaban un bando de 12 piñón, salmones, se pescan 6 o 7, otros 4 se sueltan. Y es como lo- siempre, que están de madrugada y se sortean, 20 minutos cada uno, ¿no? Sí, En ese 5 y media de la mañana, se hace un sorteo, se empieza a las 6 y se ocupa ya la varada, se empieza a pescar a las 6 de la mañana o las 7, dependiendo del mes, y ya no se saca la caña hasta de noche, hasta las 10 de la noche. Es que es terrible, ¿eh? Es- La es- presión, es- vamos. no, brutal. Y claro, luego nos dicen, hay algún pescador que dice, no, es que no suben, Boti. ¿Cómo van a subir si no los dejamos? Claro. Con la presión que se ejerce. Y luego las técnicas de pesca que se utilizan, está demostradísimo que genera mucho estrés al salmón y lo acobarda. Y se queda y pierde un poco el instinto de seguir subiendo a las cabeceras. ¿De acuerdo? Boti, te veo aquí con el anagrama de Ah, sí. salmón vivo. Sabes que hace unos meses estuvo aquí con nosotros Eugenio Sí, en Saavedra, sí, estuvimos sí. hablando de este movimiento salmón vivo, que ya no es un movimiento de pescadores, sino un movimiento social, ¿no? De Sí. gente que se preocupa pues, por eso mismo, por Sí. saber que es una especie emblemática en que está desapareciendo, ¿no? Correcto. Yo creo que esos movimientos ya están muy claros entre los pescadores, Mm. pero ¿qué crees que deberíamos hacer los pescadores o la gente que conocemos más este problema del salmón para llegar a otra sociedad, a otra base para que pueda haber una respuesta, ¿no?, en la administración? Porque es que no hay ninguna respuesta. Correcto, correcto. A ver, hay una cosa clara. Yo moriré peleando y con todos los que están al lado mío, en este caso el salmón vivo y tal, vamos a hacer todo lo posible por poner nuestro granito de arena para no sacrificar un salmón más. ¿Entiendes? Yo, salmón que caiga en mis manos, voy a intentar soltarlo Sí, e inculcar a otras personas que miren y que cuando tengan un salmón en la mano,
después de haberlo pescado y disfrutar de él y que le puso el corazón del revés, que mire realmente lo que tiene en la mano, el oro que tiene en la mano, y si realmente merece la pena matar ese salmón. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, evidentemente, la gente que los está sacrificando tanto, sobre todo yo ya no digo a la gente que empieza o gente que lleva pocos años, sino referentes en el mundo de la pesca, que todos sabemos cuáles son, nombres muy, vamos, con mucho nombre, con mucho peso, deberían de dar un poco ejemplo. Deberían de empezar, centrarse y sentarse y decir, tenemos una situación crítica, esto ya no son los años de hace mucho tiempo, la cosa va a menos, tenemos que involucrarnos nosotros y empezar a decir a nuestros socios o ¿entiendes? A enseñar a la gente que esto hay que cambiar el chip, hay que modernizarse y hay que conservar el salmón. Y esto es generacional, o sea, la actitud del pescador que prefiere llevárselo a casa olvidándose de que es una especie que está como está. Bueno, el perfil es de un pescador pues de antaño, de los que tienen, o se mueve también entre la juventud. No, yo lo que veo, a ver, la pesca del salmón no es como la trucha y, por ejemplo, el reo, ¿vale? La pesca del salmón normalmente hay una edad, suele ser gente ya entrada en edad, ¿vale? A lo mejor de más de 50 años. Entonces, yo lo veo un poco así, o sea, quieren seguir matando, o sea, como me duele decirlo, morir matando. Ese es el lema, o sea, no quieren retroceder atrás, les da igual lo que pase. ¿Entiendes? Yo soy capaz de mañana que se haga un buen plan de gestión y que se vede, pero no solo para que yo pescar, sino que las generaciones venideras puedan ver lo que yo vi, joder. Puedan ver los ríos con peces, puedan disfrutar de ellos. Pero aquí en Asturias tenemos un problema muy grande de mentalidad y queremos seguir pues llevándonos el trofeo para casa cuando incluso sabemos que estamos acabando con ello, que no hay, que tenemos un coto, vamos al coto a pescar, y vemos que marchamos de allí a cero, nos ponemos por la tarde a pescar reos y truchas y no pescamos uno, pero seguimos matando y seguimos apoyando que se siga matando. Es que es una mentalidad que yo no lo entiendo. Entonces, al final de todo esto, como las sociedades no intentan hacer nada, el puñetazo encima de la mesa lo tiene que dar la administración. Y presionar a la administración o pedirle explicaciones que por qué está haciendo esta gestión. Este plan de gestión no funciona. Es que la gráfica no es así. es un plan de gestión. No la es un administración no está haciendo un plan de gestión. Eso está claro. Que una especie cantábrica, es decir, que aterriza, ¿no?, en nuestro Cantábrico, que es la distribución más meridional del salmón, ¿no?, en toda Europa. Correcto. Y que puedan matarse una persona 8 salmones en toda distribución, pues eso no es un plan de gestión de una especie. Son 8 multiplicados por un montón de gente. No, son 8 sí, pero claro, es un ataque brutal a una especie en global en toda la cornisa cantábrica. Tenía que ser una estrategia casi nacional. Pero bueno, oye, Boti, lo has dejado clarísimo, meridiano. Tú ya sabes que yo estoy ahí metido 100% con vosotros, luchando con él. Así es que yo creo que de mi parte, de mis compañeros de este canal, totalmente siempre de acuerdo. Estamos a favor de esta especie emblemática que vamos a pelear. Todo, siempre que hay una puerta, aquí la vais a tener. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Además hay una cosa muy clara, que mirar, Asturias lo tiene todo. Es un paraíso natural, lo tenemos todo, lo que te comentaba. Playas maravillosas, un entorno, ríos preciosos, gastronomía, todo. No nos podemos cargar. O sea, si tenemos, los tenemos ahí. Los salmones, los vemos encima del puente. No podemos permitirnos el lujo de la noche a la mañana, o sea, desaparecerlos. Pues nada, Boti. Estamos con ello y seguro que lo vamos a conseguir entre todos. Pues me alegra mucho. Muchas gracias. A vosotros.